Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con algunas caras conocidas y siempre es muy agradable. Me ha tocado la última sesión a 7 de la mañana y sé que igual estáis un poco cansados porque nos hemos alargado un poquito y voy a intentar que sea pues bueno, resumida y que queden conceptos claros, ¿vale? Yo, como ha dicho la doctora Cid, voy a hablaros de la otra vasculitis ANCA, que es la que antiguamente llamábamos Churg-Strauss y actualmente, pues, bueno, en español es GEPA, ¿no? Que tiene un nombre un poco largo, ahora veremos de dónde viene. Y os voy a hablar un poco de la enfermedad en sí y más concretamente de las novedades del tratamiento. Os presento pues, al doctor Churg y a la doctora Strauss, que ya en 1951 hicieron una descripción de los primeros 13 pacientes que tenían un síndrome que se acabó pues, denominando Churg-Strauss. Estos pacientes tenían unos síntomas todos muy parecidos y además cuando hacían biopsias de los tejidos, ¿no?, que estaban afectados, es decir, hacían biopsias de los órganos que se veían inflamados, pues se veían unas lesiones. Cuando mirábamos por el microscopio, el patólogo hacía una descripción que son de granuloma, de vasculitis y de eosinofilia. Y esto es lo que da el nombre actualmente a la enfermedad. Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. ¿Vale? Hay granulomas, hay eosinófilos y hay vasculitis. Por lo tanto, es una vasculitis y es una vasculitis que afecta predominantemente a vasos pequeños, que como veremos se asocia a ANCA, que lo hablaré un poquito más, y que tiene dos cosas que la hacen muy característica y diferente. Y es que estos pacientes casi siempre tienen asma, y tienen otro protagonista, que es el eosinófilo. El eosinófilo es un glóbulo blanco, de los que hablaba Mariona, pero es digamos, hay poquitos, tenemos poquitos de forma natural en nuestra sangre circulando, y se ve en esta enfermedad y en algunas otras cómo estos eosinófilos aumentan, están aumentados, y no sabemos muchas veces por qué. Este eosinófilo, en condiciones normales, nos protege teóricamente. Nos protege, por ejemplo, de infecciones como los parásitos. Pero veremos que en esta enfermedad, y a veces en otras, cuando estos eosinófilos están en mayor número, causan una inflamación que no debería estar allí y que hace daño. Y veremos que este eosinófilo tiene un papel importante en esta vasculitis. Es una enfermedad rara. Llevamos toda la mañana, y lo sabéis muy bien, hablando de que las vasculitis son enfermedades complejas, son complejas en el diagnóstico, son complejas en el tratamiento y a veces son complejas incluso de explicar, ¿no?, y de contar qué es lo que os está pasando, ¿no? Muchas veces son enfermedades complejas y son enfermedades raras, ¿no? Siempre digo a mis pacientes cuando les diagnosticamos la vasculitis que, bueno, ahora cuando diga a sus familiares, ¿no?, a sus amigos, me han diagnosticado una vasculitis, la gente se va a quedar igual, porque en general pues no, la gente de la calle no sabe qué es una vasculitis, ¿no? El Churg-Strauss pues es una enfermedad rara y además son crónicas y recidivantes, ¿no? Tienen un curso crónico, no quiere decir que siempre estemos con síntomas, pero sí que estos síntomas pueden desaparecer, pero en un tiempo pueden volver a aparecer, ¿no? Es lo que llamamos los rebrotes, ¿no? Hemos estado bien, estamos con un tratamiento, bajamos el tratamiento, pero estos síntomas vuelven a aparecer. La GEPA no tiene una preferencia a nivel de sexo, y la edad de diagnóstico es alrededor de los 50 años. Y como las otras vasculitis, sabemos algunas cosas de su etiología que llamamos, es decir, de sus causas, de dónde viene, pero hay muchas cosas que desconocemos. Como hemos dicho que es una vasculitis, está clasificada dentro de las vasculitis y está clasificada pues, en las que hemos llamado vasculitis ANCA. ANCA pues porque el 40% de los pacientes con GEPA tienen estos anticuerpos de los que ha hablado Juliana anteriormente. Entonces, las vasculitis ANCA son 3 en total. La poliangeitis microscópica, que ha hablado anteriormente Juliana,
la GPA, ¿no? La granulomatosis con poliangeitis, que también ha hablado Juliana, y yo voy a hablar de esta tercera, siempre un poco distinta, siempre un poco, pues a veces porque hay menos pacientes, pues de la que se ha hablado menos, que es la GEPA. La GEPA, como he dicho, pues es una vasculitis, pero tiene unas características que la hacen un poco especial. Más del 90% de los pacientes tiene asma. Este asma puede ser grave en algunos casos, pero hay pacientes que no tiene por qué ser grave. Es decir, no siempre esperamos que un paciente con GEPA tenga un asma grave. Son muy frecuentes los síntomas a nivel otorrino, que se llama otorrinolaringológico, o sea, todos los síntomas que de hecho ven los otorrinos, es decir, síntomas que dependen de la nariz, y senos paranasales, básicamente. Entonces, los pacientes tenéis alergias, tenéis sinusitis, poliposis nasal, anosmia, que significa que no hay olor, no huelen. Y luego hay los eosinófilos, ¿no? Hemos dicho que estos eosinófilos van a ser importantes, y estos eosinófilos están aumentados y pasan a los tejidos, a las vísceras, a los órganos. Y cuando llegan a estos órganos hacen un daño. Y encontramos pues, lo que llamamos inflamación por eosinófilos en distintos órganos. Pueden ser muy frecuentemente el pulmón, y veis allí pues, ¿no? una radiografía con toda una parte blanca que no debería estar y que son pues, como una neumonía, como unos infiltrados que llamamos nosotros, ¿no? a nivel pulmonar por eosinófilos, y también son habituales a nivel del tubo digestivo. Y como vasculitis tiene síntomas muy propios de las vasculitis. ¿Y qué son síntomas propios de las vasculitis? Pues como me ha facilitado también Mariona, la doctora Cita al inicio, os ha explicado pues, qué significaba, ¿no? que se inflamaran los vasos sanguíneos y que se taparan estos vasos sanguíneos. Entonces tenemos afectación en la piel, con púrpura, con lesiones ulcerosas, con lesiones en la piel por falta de irrigación. Lo mismo, también a veces hay isquemia, ¿no? falta de riego a nivel gastrointestinal. Hay afectación de los nervios de las piernas, por ejemplo, es muy habitual tener lo que llamamos la polineuropatía o la mononeuropatía, que puede dar dolor y puede dar dificultad al caminar y puede dar síntomas importantes. También tienen afectación cardíaca, por suerte no muy frecuentemente, pero que puede ser grave. Esta afectación cardíaca puede ser de muchas formas. Puede afectar a nivel de los vasos sanguíneos, pero también puede afectar la estructura del corazón. Y a nivel renal. A nivel renal también puede haber una inflamación, como en las otras vasculitis ANCA, aunque en esta es mucho menos frecuente que en las otras dos. Clásicamente se ha descrito que tiene 3 fases. Estas 3 fases, la verdad es que pueden ir muy separadas en el tiempo, incluso 10, 12 años, pero a veces también las vemos casi que aparecen juntas, es decir, no tienen por qué aparecer de esta manera. Pero 3 fases en las que básicamente los pacientes presentan asma y síntomas alérgicos, es decir, que han ido por pólipos, tienen rinitis, tienen sinusitis y además aparece un asma. Y progresivamente, al cabo de unos años, pueden aparecer síntomas más propios de los eosinófilos, y finalmente aparecen los síntomas más propios de la vasculitis. ¿Y cómo la diagnosticamos? Pues como hemos dicho, las vasculitis a veces el diagnóstico es complicado, es complejo, ¿no? Carmen nos explicaba su largo recorrido, ¿no? Antes de que pudieran determinar, ¿no? que tenía una vasculitis y luego qué clase de vasculitis. Es decir, es complejo. Nosotros siempre que podemos, si hay un órgano afectado y es un órgano que es accesible para hacer una biopsia, intentamos llegar a la biopsia. Porque, como os he comentado, están descritas unas lesiones, ¿no? Hay unas imágenes que nos sirven mucho para poder determinar que eso es una vasculitis. Entonces, siempre que podemos, hacemos biopsia. Y también hay algunas ayudas a nivel analítico, como son
mirar los ANCA, los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo que pueden estar presentes en un buen número de estos pacientes. Entonces, esto nos puede ayudar a llegar al diagnóstico juntamente con toda la clínica que sea compatible en estos pacientes. Por lo tanto, cuando estamos delante del diagnóstico, una vez tenemos el diagnóstico de vasculitis, que es de pequeño vaso, y tenemos unos ANCA positivos, por ejemplo, nos podemos plantear, pues eso, hacemos un diagnóstico diferencial, ¿no? Intentamos clasificar al paciente, ¿no? Carmen fue diagnosticada de una GEPA inicialmente y luego, ¿no?, progresivamente, pues el diagnóstico cambió a GPA, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque tienen mucho en común, es decir, son vasculitis que comparten muchos síntomas y muchos pacientes son muy difíciles realmente de clasificar, porque a menos que no se sumen síntomas con los años, a veces son difíciles de clasificar. En el caso de la GEPA tenemos dos cosas que nos ayudan mucho, ¿vale? Como he dicho, que la hacen un poco diferente, y básicamente son la presencia de asma en casi todos los pacientes y la presencia de eosinofilia. Tenemos unos criterios clasificatorios que también nos ayudan a este proceso, que se han ido cambiando y mejorando a lo largo de los años, y esto ayuda al médico, digamos, a poder ayudarnos un poco, pues, a determinar la enfermedad y por lo tanto también el tratamiento. Y otro diagnóstico diferencial importante en estos pacientes va a ser no solo la vasculitis, sino enfermedades que van con el eosinófilo. Como he dicho, esta enfermedad tiene la característica de tener los eosinófilos altos en general, y hay otras enfermedades que van con los eosinófilos altos. Y a veces el diagnóstico entre la vasculitis y estas enfermedades es complejo. A veces tienen tanto en común, hay un overlap tan importante de síntomas e incluso a nivel de biopsias que es difícil diferenciar entre lo que llamamos un síndrome hipereosinofílico idiopático, que es eso, un síndrome hipereosinofílico con los eosinófilos altos, o una GEPA. Entonces, como he dicho, de la causa, cuando a mí me preguntan, ¿yo por qué tengo esto? Yo no he fumado, yo no he hecho nada y de repente me está contando que tengo una vasculitis. Pues no hay cosas que podamos prevenir o que podamos hacer para prevenir la vasculitis, y no sabemos exactamente por qué ocurren. Sabemos cosas, como también bien ha dicho la doctora Cid, que nos ayudan gracias a la investigación y a estudios que se van haciendo y que van aumentando nuestro conocimiento, y vamos sabiendo cosas que nos ayudan mucho y que ahora veréis por qué nos ayudan. Pero básicamente de esta enfermedad pues sabemos que probablemente tiene unos factores genéticos, que no significa hereditarios, tiene unos factores ambientales, es decir, es multifactorial lo que inicia, lo que hace de trigger de esta enfermedad, y esto provoca una inflamación que tiene muchos protagonistas, muchas células propias que son teóricamente defensoras del sistema inmune, pero que no sabemos muy bien por qué se vuelven, pues hacen una inflamación que no debería estar, provocan una inflamación que no debería estar allí y que nos acaba haciendo un daño. Entonces, en la GEPA hay varios protagonistas. Hay el eosinófilo, hay linfocitos, linfocitos B, y os cuento esto pues porque tiene mucha relación con el tratamiento. Entonces, el tratamiento hasta el momento, o hasta los últimos años que teníamos para la GEPA, era básicamente corticoides. Todos estáis familiarizados con los corticoides y hemos ya estado hablando toda la mañana de ellos. Entonces, de hecho, siguen siendo pues piedra angular en esta enfermedad. Y en los pacientes que presentan signos de gravedad, es decir, que tienen una afectación más grave de esta enfermedad, no solo damos corticoides, sino que además luego añadimos ciclofosfamida, de la que también hemos hablado, ¿vale? Entonces, en los pacientes que cumplen criterios de gravedad, añadimos hasta el momento ciclofosfamida. Y luego hacíamos un tratamiento de mantenimiento, que significa que
una vez el paciente estaba mejor, tienes que mantenerlo e intentar bajar esos corticoides. Y entonces dábamos tratamientos no inmunosupresores, que también os suenan, ¿no? El acetoprina, el metotrexato. Y con esto conseguíamos pues unas buenas cifras, es decir, hay una remisión en más del 90% de los pacientes y una supervivencia muy alta. Pero la otra cara de la moneda es que con este tratamiento también teníamos rebrotes que no controlamos, tenemos efectos adversos de los que también hemos hablado largamente y en estos pacientes además, a diferencia de los de las vasculitis, pues hay una asma crónica que en muchos de ellos no conseguimos mejorar con los tratamientos inmunosupresores, es decir, estos tratamientos no nos mejoraban el asma, ni tampoco nos mejoraban o controlaban los síntomas más nasosinusales. Por lo tanto, y aprovechando que sabemos un poco de la vía inflamatoria de esta enfermedad, pues también se ha pensado, ¿no?, en poder abordarla con lo que llamamos terapias dirigidas. Las terapias dirigidas, así como los glucocorticoides, hacen una inhibición de un montón de moléculas y un montón de vías inflamatorias. Las terapias dirigidas van, lo que dice la palabra, ¿no?, muy dirigidas a una molécula en concreto, intentando así inhibir, ¿no?, parte de la vía inflamatoria y mejorar los efectos adversos que tenemos con los corticoides. En esta enfermedad, y lo he repetido, el eosinófilo tiene un rol muy importante, la hace característica a diferencia de otras enfermedades, y por lo tanto pensar que podríamos, digamos, dirigirnos al eosinófilo e inhibir este eosinófilo, pues tenía un sentido. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues hay una interleuquina, que es la interleuquina 5, que es una molécula que es absolutamente necesaria, digamos, para que el eosinófilo viva, o sea, para que el eosinófilo madure, prolifere y esté activo. Entonces, hay tratamientos, digamos, que ya se habían probado en otras enfermedades como el asma, en el que el eosinófilo también tiene un protagonismo muy importante. Entonces, pues bueno, un buen planteamiento es que igual si actuamos y bloqueamos esta IL-5, es decir, nos cargamos esta IL-5 de alguna manera, el eosinófilo deja de funcionar y por lo tanto la parte de la inflamación controlada por el eosinófilo desaparece. Y este es el ensayo clínico, que es el primer ensayo clínico que se hizo en GEPA, con 120 pacientes. Es una enfermedad que cuesta mucho hacer ensayos clínicos porque es una enfermedad rara y por lo tanto fue un esfuerzo muy importante en ese momento a nivel multicéntrico. Y lo que vimos con este ensayo clínico es realmente que el mepolizumab es un anti-IL-5, es un anticuerpo que bloquea la IL-5, pues tenía un efecto superior a los pacientes que iban solo tratados con placebo. De tal manera que en pacientes que eran refractarios y que presentaban rebrotes y que mantenían dosis medias o altas de corticoides, al añadir el mepolizumab, pues vimos que más del 50% de los pacientes conseguían remisión. Remisión incluso quería decir en este caso que bajaban los corticoides por debajo de 4 miligramos día de prednisona, que disminuían los rebrotes, que disminuían incluso los rebrotes vasculíticos, que podíamos bajar la dosis de prednisona diaria, con lo que esto significa de disminuir efectos adversos, y que además tiene un profile de seguridad muy bueno. Porque realmente al bloquear la IL-5 y con el mepolizumab la verdad es que no había efectos adversos muy importantes, más allá pues bueno, de reacciones alérgicas o sobre todo a nivel local, pero pocos efectos adversos al bloquear el eosinófilo. Es verdad y es cierto que en este ensayo clínico el 47% de los pacientes no llegaron a la remisión tal como estaba establecida y que el 50% siguieron presentando rebrotes. Pero también es cierto que en un análisis posterior
cuando, digamos, esto que hablábamos de cuál es el concepto de remisión, pues fuimos un poco más laxos y concebimos la remisión, o sea, dejar los corticoides por debajo de 7,5 y no 4, 7,5, la verdad es que entonces la tasa de éxito, digamos, sube casi al 80%. Posteriormente, porque bueno, eso es ensayo clínico, en vida real se van apareciendo estudios en vida real, algunos con ya un número de pacientes bastante más importante. Van haciendo, es decir, vamos viendo en vida real qué es lo que va pasando con el mepolizumab. Y la verdad es que en vida real vamos viendo que realmente es efectivo, controla bastante bien la enfermedad, permite reducir los glucocorticoides, pero es cierto que lo que llamamos respuesta completa, que significaría bajar los corticoides o la prednisona por debajo de 4 o incluso quedarse sin corticoides, es más difícil. Y de hecho hay pocos pacientes, un 30% de pacientes que llegan a conseguirlo al año. Y es cierto que a pesar del mepolizumab siguen habiendo pues, exacerbaciones o rebrotes en más o menos un 40% de los pacientes. En cuanto al mepolizumab, nos quedan, con el ensayo clínico, digamos, y con lo que tenemos ahora en vida real, todavía nos quedan muchas preguntas. Todo es bastante reciente y nos quedan muchas preguntas del uso del mepolizumab o de los anti-L5. Nos queda, por ejemplo, pues, cuál puede ser su papel en la remisión de la enfermedad, es decir, en qué momento hay que dar mepolizumab, cuál puede ser el papel del mepolizumab en la GEPA grave, también en las manifestaciones vasculíticas, es decir, sabemos pues, bueno, como anti-L5 que mejora el asma y mejora muchas características de la enfermedad, y también las vasculíticas, pero ¿hasta qué punto? La duración óptima, la dosis incluso, es decir, hay muchas preguntas que todavía nos falta poder responder. Y ahora mismo hay algunos estudios de extensión, que significa que hay estudios a largo plazo, siguiendo a los pacientes que reciben mepolizumab para ver si podemos contestar a estas preguntas. El mepolizumab no es el único, digamos, que bloquea esta vía de la IL-5. Hay otros fármacos o anticuerpos monoclonales que también hacen la misma función. Y muy recientemente, de hecho, hace nada, es como recién salido del horno, pues el benralizumab, que también inhibe, en este caso, el receptor de esta molécula, de la IL-5, también ha demostrado su eficacia en un ensayo clínico en el que ha comparado benralizumab con mepolizumab, y vemos que, si bien no es superior exactamente, pero sí que tenemos, digamos, otro fármaco, otra arma, que es capaz de controlar los síntomas como el mepolizumab. Como decíamos, el eosinófilo no es el único protagonista. Hay otras células que ya sabemos que están implicadas. Unas de ellas son los linfocitos B, y los linfocitos B son lo que tenemos, digamos, son los que tienen también en común las otras vasculitis ANCA. Y de forma, digamos, indirecta, pues sabíamos pues, que estos pacientes responden a la ciclofosfamida, y también intuíamos que probablemente también podían responder al rituximab. Y de hecho, el rituximab además ayuda a disminuir los niveles de IL-5 y por lo tanto también ayuda a disminuir los eosinófilos. Y hay también un ensayo clínico que ha demostrado, digamos, la eficacia del rituximab paralelamente, digamos, a la ciclofosfamida, o sea, rituximab versus ciclofosfamida, pues se ha visto que el rituximab también puede ser efectivo y también es un fármaco que podemos dar en el momento de la inducción en los enfermos graves. ¿Qué más cosas vienen o qué hay en perspectiva? Pues ahora mismo hay otros ensayos clínicos que están mirando otros anti-L5, es decir, la inhibición de la misma IL-5. Hay otros ensayos ahora mismo que están ongoing.
Y también hay otros mecanismos, otras moléculas, que por ejemplo ya se han visto, el tezepelumab, que es una molécula que se ha visto que la inhibición ayuda en el asma, por ejemplo, y también ahora hay un ensayo clínico en GEPA. Y en Real Life tenemos muy recientemente, por ejemplo, ha habido un artículo que también habla del dupilumab como una posible alternativa en algunos pacientes como tratamiento para la GEPA. En definitiva, la introducción de las terapias anti-L5 pues, ha sido un poco una revolución de esta vasculitis. Hasta el momento, pues ¿no? Estos pacientes no entraban en los ensayos clínicos de las otras vasculitis ANCA y siempre como tenían un comportamiento un tanto distinto, pues era difícil y solo aplicábamos, ¿no? Lo que hacíamos en las otras vasculitis lo aplicábamos en GEPA. Aquí pues, hubo un cambio de paradigma, ¿no? Y ahora realmente tenemos una alternativa propia, ¿no? Y que es propia de esta vasculitis. Los glucocorticoides pues, bueno, todavía siguen siendo importantes y de momento no nos podemos olvidar de ellos. Y tener en cuenta que para los enfermos más graves, hasta el momento hemos usado ciclofosfamida, pero también en las guías clínicas ya estamos introduciendo la posibilidad de usar el rituximab pues, de forma oficial, ¿no? De manera que podemos usar ambas para los pacientes graves. Y hasta aquí un poco lo que os quería contar. Os dejo con una diapositiva de Girona, los que venís de fuera y si tenéis tiempo y os quedáis unos días más en Barcelona, aprovechad, subir un poco al norte. Yo soy de Girona, es una ciudad preciosa que vale la pena. Muchas gracias.